Creed en sus profetas. Domingo 17 de agosto 2025. Número 6. Acerca de los nazareos. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que si un hombre o una mujer hace el voto especial de ser nazareo, para estar consagrado al Señor, se abstendrá de vino y de licor. No beberá vinagre de vino ni vinagre de licor. No beberá ningún jugo de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo de su nazareato, no comerá nada que provenga de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza durante todo el tiempo del voto de su nazareato, hasta que se cumpla el plazo de su consagración como nazareo. Será santo al Señor, y dejará crecer libremente el cabello de su cabeza. Durante todo el tiempo de su consagración al Señor, no se acercará a ninguna persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará cuando mueran, porque su consagración a su Dios está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo al Señor. Si alguien muere de repente junto a él y contamina su cabeza de nazareo, entonces rasurará su cabeza en el día de su purificación. En el séptimo día la rasurará, y en el octavo día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por él, por cuanto pecó a causa del muerto. Así santificará su cabeza en aquel mismo día. Él consagrará al Señor los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa, pero los primeros días serán anulados, porque su nazareato fue contaminado. Estas son las instrucciones acerca del nazareo para el día en que se cumpla el plazo de su nazareato. Vendrá a la entrada del tabernáculo de reunión y presentará su ofrenda al Señor, un cordero de 1 año, sin defecto, como holocausto, una cordera de 1 año, sin defecto, como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de paz, y una cesta de tortas sin levadura, hechas de harina fina amasada con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite, junto con su ofrenda vegetal y sus ofrendas líquidas. El sacerdote la presentará delante del Señor y ofrecerá su sacrificio por el pecado y su holocausto. También ofrecerá al Señor el carnero como sacrificio de paz, junto con la cesta de tortas sin levadura. Luego presentará su ofrenda vegetal y su libación. Después el nazareo rasurará su cabeza de nazareo a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomará el cabello de su cabeza de nazareo y lo pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de paz. Después que él haya rasurado el cabello de su consagración, el sacerdote tomará la espaldilla cocida del carnero, asimismo una torta sin levadura de la cesta y una galleta sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo. El sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante del Señor, lo cual será cosa sagrada para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada. Después de eso el nazareo podrá beber vino. Estas son las instrucciones acerca del nazareo que hace voto y de su ofrenda al Señor por su nazareato, aparte de lo que sus recursos le permitan dar. Cualquiera que sea el voto que haga, él hará conforme a las instrucciones acerca de su nazareato. La bendición sacerdotal. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Díganles: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Patriarcas y Profetas, capítulo 23, las plagas de Egipto. Este capítulo está basado en Éxodo 5. Después de recibir instrucciones de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Se encontraron en las soledades del desierto cerca de Horeb. Allí conversaron y contó Moisés a Aarón todas las palabras de que le enviaba Jehová y todas las señales que le había dado. Juntos hicieron el viaje a Egipto, y cuando llegaron a la tierra de Gosén, procedieron a reunir a los ancianos de Israel.
Aarón les explicó cómo Dios se había comunicado con Moisés y éste reveló al pueblo las señales que Dios le había dado. El pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4, 28 y 31. A Moisés se le había dado también un mensaje para el rey. Los dos hermanos entraron en el palacio del faraón como embajadores del Rey de Reyes y hablaron en su nombre. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Véase Éxodo 5 al 11. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ya el rey había oído hablar de ellos y del interés que estaban despertando entre el pueblo. Se encendió su ira y les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ya el reino había sufrido una gran pérdida debido a la intervención de estos forasteros. Al pensar en ello, añadió: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. En aquel país, el material de construcción más común eran los ladrillos secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de este material y luego se recubrían de piedra, y la fabricación de los ladrillos requería una gran cantidad de siervos. Como el barro se mezclaba con paja para que se adhirieran bien, se requerían grandes cantidades de este último elemento. El rey ordenó ahora que no se suministrara más paja, que los obreros debían buscarla ellos mismos, y esto exigiéndoseles que fabricaran la misma cantidad de ladrillos. Esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los lugares del país. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran responsables de la producción de los que estaban bajo su cuidado. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Estos capataces creyeron que su opresión venía de sus comisarios y no del rey mismo, y se presentaron ante éste con sus quejas. Su propuesta fue recibida por el faraón con un insulto. Están ociosos, por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Se les ordenó regresar a su trabajo con la declaración de que en ninguna manera se aligerarían sus cargas. Al volver, encontraron a Moisés y Aarón y clamaron ante ellos: que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y jóvenes, y todos se unieron para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. Con amargura de alma, Moisés clamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Otra vez le recordó el pacto hecho con sus padres, y le aseguró que sería cumplido.